En esta diapositiva aparece el contenido del curso, una parte muy breve sobre las restricciones de desigualdad y la segunda parte que está propiamente la descripción del algoritmo simples algebraico. El algoritmo simples entonces es un algoritmo algebraico. Más adelante lo vamos a formalizar todavía más, lo vamos a volver tabular, pero inicialmente es un algoritmo algebraico. Pero miren que dice que las soluciones para resolver el problema de programación lineal se obtienen de resolver un sistema de ecuaciones lineales conformado a partir de las restricciones funcionales. Entonces miren que se está hablando de ecuaciones y nunca habíamos dicho que tenían que ser ecuaciones. De hecho, el problema de la Windows, las restricciones son de tipo menor o igual, no hay ecuaciones. Entonces lo que se hace es convertir las restricciones en ecuaciones. El algoritmo simples algebraico está basado en ecuaciones. Donde haya una restricción que no sea ecuación, hay que convertirla a una ecuación, a una igualdad, porque la forma como se manejan las matrices, que es la forma más avanzada que vamos a ver más adelante, y como lo va a hacer el algoritmo algebraico, es resolviendo sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a ver inicialmente cómo se convierten las restricciones en ecuaciones. Entonces dijimos que teníamos que convertir el sistema de desigualdades o de desigualdades e igualdades, porque puede que algunas de las ecuaciones, de las restricciones sean ecuaciones, las que no son ecuaciones hay que convertirlas en ecuaciones. En el caso de la Windows, que es el que vamos a utilizar como ejemplo para entender el método algebraico, miren que las tres restricciones son de tipo menor o igual, porque es la cantidad máxima de horas de que disponen las tres plantas. Entonces son x1 menor o igual que 4, 2x2 menor o igual que 12 y 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. Las tres son de tipo menor o igual. Adicionalmente están las dos de no negatividad, pero las restricciones funcionales o estructurales son de desigualdad, de tipo menor o igual. Vamos a ver entonces cómo se convierte una restricción de tipo menor o igual en una restricción de igualdad o en una ecuación. Para eso se introduce el concepto de variable de holgura, porque a las restricciones se le van a agregar unas variables que se llaman variables de holgura. Tomemos entonces la primera restricción, la de la planta 1, que dice que x1 es menor o igual que 4. Miren que si x1 es menor o igual que 4 es porque a x1 le falta una cantidad positiva para ser igual a 4. Esa cantidad que le falta a x1 para ser igual a 4, vamos a llamarla x3, y eso es lo que se conoce como una variable de holgura. Entonces vamos a transformar la restricción x1 menor o igual que 4 en x1 más x3 igual a 4. La convertimos en una ecuación por medio de una variable inventada. Es una variable que tiene un sentido que más adelante vamos a ver qué es, pero miren que es inventada porque no habíamos hablado nunca de x3. El problema simplemente manejaba puertas y ventanas, x1 que son puertas y x2 que son ventanas, y ahora aparece una tercera variable que la vamos a llamar x3 y que tiene que ser positiva porque el algoritmo va a utilizar como parte de su estrategia que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que cero, todas tienen que ser mayores o iguales que cero, sean las funcionales o estructurales y sean las inventadas, las de holgura, todas van a tener que ser mayores o iguales que cero. Más adelante al algoritmo no le va a interesar si la variable es estructural o si es de holgura. X1 es una variable y X3 es otra variable. Tienen sentidos muy distintos, porque X1 son puertas y X3 es lo que le falta a X1 para ser igual a 4, pero son dos variables. Entonces la forma de convertir las restricciones de tipo menor o igual en
ecuaciones es agregando variables de holgura. Hay que agregar una variable de holgura por cada restricción de tipo menor o igual. Miremos entonces las características de las variables de holgura. Recuerden que son variables que se utilizan para convertir las desigualdades, las restricciones de tipo menor o igual en ecuaciones. Entonces miren las características. Primero, los coeficientes de costo son iguales a 0, o sea, no aparecen en la función objetivo. Yo simplemente las agregué en las restricciones, yo no las agrego en la función objetivo. Segundo, los coeficientes tecnológicos, recuerden que la matriz de tecnología o la tecnología está dada por las restricciones. Tienen un 1 en la restricción en que las agrego y en las otras restricciones, como yo las agrego en una sola restricción, no aparecen, tienen un 0. Entonces miren que eso se resume diciendo que no tienen sino un 1 donde se agrega y 0 en lo demás. Esos vectores, cuando yo lo lleve a forma matricial, por ahora es algebraico, pero cuando lo lleve a forma matricial es un vector de la matriz de identidad. Miren que aquí no estamos hablando todavía de forma matricial, pero si yo ordenara las variables de forma que todo lo que es x1 quede debajo en cada restricción, que todas queden como en columnas verticales, entonces tienen un 1 y lo demás en 0. Segunda característica que dice que sirve para completar la base, esa la explicamos más adelante. La tercera dice, tienen un significado real. ¿Cuál es el significado real de esas variables? Miren que cuando decíamos x1 menor o igual a 4, que es la única que hemos visto por ahora, la restricción de la planta 1, la convertimos en x1 más x3 igual a 4. Y decíamos, x1 son las puertas, ¿y qué es x3? Dice que lo que le falta a x1 para ser igual a 4, miren que eso tiene un sentido, porque si en la planta 1 hay 4 horas y yo no me gasto sino 3 horas, si x1 es igual a 3, entonces miren que esa variable x3 significa las horas que le quedan ociosas a la planta 1. Lo que le falta al lado izquierdo de la desigualdad para ser igual a la igualdad, como las restricciones de horas, entonces son las horas ociosas de la planta 1. Entonces miren que tienen un significado real, muy distinto de las estructurales. X1 son puertas, X3 son horas que quedan en la planta 1 sin utilizar. Y la otra característica, miren que dice que pueden aparecer en la solución óptima. Claro, porque es que el algoritmo, ya habíamos dicho, no le importa qué es el significado de las variables. El algoritmo simplemente resuelve el problema con más variables, porque el número de variables se va a incrementar. Miren que llaman 3 variables y el problema era de 2 variables. Pero el algoritmo cuando se resuelve no le importa el significado de las variables. O sea que x1 puede aparecer en la solución y x3 también puede ser en la solución, porque al fin y al cabo son 2 variables. La forma del problema con las restricciones de tipo menor o igual convertidas en ecuaciones se llama la forma aumentada del problema. ¿Por qué la forma aumentada? Porque el problema queda más grande, queda con más variables. Miren que cuando cada una de las 3 restricciones se convierte en ecuación, al problema le aparecen 3 variables más, una variable en cada una de las restricciones para convertirla en ecuación. La segunda restricción, 2x2 menor o igual que 12, la convierto en ecuación agregando otra variable adicional x4, 2x2 más x4 igual a 12. Y la tercera restricción, 3x1 más 2x2 menor o igual que 18, la convierto en una ecuación agregando otra variable adicional x5. 3x1 más 2x2 más x5 igual 18. Miren que todas tienen sentido. X3 son las horas que quedan sin utilizar en la planta 1, x4 son las horas que quedan sin utilizar en la planta 2 y x5 son las horas que quedan sin utilizar en la planta 3. Adicionalmente, la forma aumentada tiene las 5 variables con la condición de no negatividad, porque recuerden
que lo que se agrega por ser la restricción de tipo menor o igual es una cantidad mayor o igual que 0. Entonces se les agrega la condición de no negatividad porque el algoritmo va a requerir que todas las variables sean mayores o iguales que 0. Entonces quedan x1, x2, x3, x4, x5 mayores o iguales que 0. Entonces miren que por quedar con más variables, la forma de ecuaciones se llama forma aumentada del problema, pero ya vamos a manejar ecuaciones, que es lo que uno maneja en álgebra y en matrices. Entonces, una solución del sistema aumentado se llama una solución aumentada. Por ejemplo, una solución arbitraria, 3,2, o sea, producir 3 puertas por semana y 2 ventanas por semana. Si yo cojo esa solución y digo, quisiera encontrar x3, x4, x5, las puedo encontrar y tienen una solución única, porque si yo a x1 le doy el valor de 3 y a x2 el valor de 2, ya me queda un sistema de 3 ecuaciones en 3 incógnitas que tiene una solución única. Yo puedo resolver el sistema de ecuaciones, puedo despejar x3, x4 y x5 de ese sistema. Miren que, por ejemplo, si yo hago x1 igual 3 en la primera restricción, que es x1 más x3 igual 4, despejo x4 y me da 1. Lo mismo si despejo x4 en la segunda restricción, x4 me da 8. Y si despejo x5 en la tercera restricción, me da x5 igual 5. Entonces las otras tres variables son derivadas, se pueden encontrar de las dos primeras porque me queda un sistema de 3 ecuaciones en 3 incógnitas con solución única. Ese sistema se llama la solución del sistema aumentado o la solución aumentada. Y miren que el sentido de ese sistema es, si se producen 3 puertas por semana y 2 ventanas por semana, x3 vale 1, o sea, a la planta 1 le queda sobrando una hora ociosa. A la planta 2, x4 igual 8, le quedan sobrando 8 horas, o sea, queda con 8 horas ociosas. Y a la planta 3, x5 igual 5, le quedan sobrando 5 horas, queda con 5 horas ociosas. Miren entonces que x3 representa las horas ociosas de la planta 1, x4 las horas ociosas de la planta 2 y x5 las horas ociosas de la planta 3. Tomemos a manera de ejemplo otro vértice. Recuerden el gráfico, el vértice 4, 6, que entre otras cosas está por fuera de la región factible, es un vértice no factible, es vértice, es solución básica, pero es no factible. Recuerden que los vértices pueden ser factibles o no factibles, que en el problema de la Windor hay 5 vértices factibles y 3 vértices no factibles. Entonces, si yo le doy a x1 el valor de 4 y a x2 el valor de 6 y me voy a despejar en las ecuaciones, miren que la primera ecuación que dice x1 más x3 igual a 4, de ahí despejo x3 y me da que 0. En la segunda ecuación, 2x2 igual a 12, como x2 vale 6, 2x2 más x4 igual a 12, como x2 vale 6, me da que x4 vale 0. Y en la tercera restricción, 3x1 más 2x2 más x5 igual 18, reemplazando x1 por 4 y x2 por 6, me da 3 por 4, 12, más 2 por 6, 12, 24, más x5 igual a 18. Despejo x5 y me da menos 6. O sea que la solución al sistema aumentado, o sea, la solución aumentada es x1 igual 4, x2 igual 6, x3 igual 0, x4 igual 0 y x5 igual menos 6. Miren que las otras tres, x3, x4, x5, las deduje, las pude despejar resolviendo el sistema de ecuaciones. Miren que aquí aparece una cosa rara, aparece una variable negativa y yo había dicho que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0.
en realidad esta es la forma como la solución del sistema de ecuaciones en el algoritmo simples va a determinar que es no factible. Porque esta solución lo que quiere decir es que si yo produzco 4 puertas por semana y 6 ventanas por semana, pues la planta 1 queda trabajando a full capacidad, x3 es 0. La planta 2 también queda trabajando a full capacidad, x4 también es 0. Y a la planta 3, recuerden que x5, que es menos 6, son las horas sobrantes, pero son negativas, o sea, le quedan faltando horas. A la planta 3, para producir 4 puertas, 6 ventanas, le quedan faltando 6 horas. Sobrar 6 horas negativas es faltarle 6 horas. Eso es lo que me muestra que esta solución es no factible. La planta 3 no tiene capacidad para producir 4 puertas por semana y 6 ventanas por semana. Por eso ahí dice que el punto 4,6 es no factible, está por fuera de la región factible. ¿Cómo se resuelve un sistema que tiene más variables que ecuaciones? Concentrémonos en el caso particular de la Windor. Es un sistema que tiene 3 ecuaciones y 5 variables. Recuerden que el sistema original tenía 3 restricciones que no eran ecuaciones y 2 variables. Para convertirlo en ecuaciones se nos creció el número de variables. Es el precio que hay que pagar por convertir las restricciones en ecuaciones. Se crece el número de variables. Entonces, ¿cómo se resuelve un sistema de 3 ecuaciones en 5 variables? Pues ese sistema se dice que tiene 2 grados de libertad porque la forma de resolver cualquier sistema que tiene más variables que ecuaciones es dándole el valor arbitrario que uno quiera a las variables que están sobrando. Por eso se llaman grados de libertad, ¿cierto? Para yo resolver esas 3 ecuaciones, le doy a las 2 variables que quiera, por ejemplo a x1 y x2, cualquier valor, pueden ser positivos, negativos, 0, y resuelvo para las otras 3 y eso me da un valor, un sistema único para las otras 3. Ahora, si yo restringo un poquito la libertad, me tomo la libertad de escoger las variables a las cuales les voy a dar el valor arbitrario, en eso conservo la libertad, pero el valor que les doy a las variables ya no lo cojo libremente, sino que las hago 0. Esas variables las voy a llamar variables no básicas, tienen un valor de 0 y resuelvo para las otras 3. La solución para las otras 3 se llama la solución básica y esas 3 variables que estoy resolviendo, las que no volví 0 arbitrariamente, las voy a llamar variables básicas. Recuerden que cuando yo hago n-m, o sea 5 menos 3, en este caso 2 variables iguales a 0, recuerden el teorema 2 de los 4 teoremas de la programación lineal, que eso es lo que caracteriza un vértice. Así es como se identificaban los vértices. Entonces, si yo escojo las 2 variables que quiera y les doy el valor 0 y resuelvo para las otras 3, eso matemáticamente me lleva a un vértice. Esa es la forma como el algoritmo simples va a encontrar los vértices, haciendo las variables que me están sobrando iguales a 0 y resolviendo para las otras 3. Y esas soluciones se llaman soluciones básicas o soluciones en un vértice o vértices. Recuerden entonces que las variables las habíamos dividido en variables básicas y no básicas. Recuerden que me están sobrando variables. Si a mí las que me están sobrando las hago iguales a 0, esas se llaman variables no básicas. Y resuelvo para las que me quedan en un sistema de m ecuaciones con m variables que tiene una solución única y esa solución la llamo las variables básicas. Entonces miren que las variables se van a diferenciar, a distinguir entre básicas y no básicas. No básicas son las que hago iguales a 0 y básicas las que resultan de resolver el sistema después de haber hecho las no básicas en 0. Y recuerden que eso me garantiza por el teorema 2 de los teoremas básicos de la programación lineal
que eso es un vértice. Hacer n menos m variables iguales a 0 y denominar las variables no básicas y resolver para las otras me garantiza que eso es un vértice de la región factible. Recuerden entonces que yo escojo las n menos m variables que me están sobrando y las hago iguales a 0 y resuelvo para las otras, y esas otras que me quedan en un sistema de m ecuaciones en m variables se llaman variables básicas, que obtienen el valor al resolver el sistema de m ecuaciones en m variables. Esas variables básicas puede que den mayores, menores o iguales a 0. Cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones, eso puede dar cualquier valor. Si todas dan mayores o iguales que 0, se llama una solución básica factible, porque si todas son mayores o iguales que 0, entonces quiere decir que ese punto es factible, está dentro de la región factible. Y como son básicas, porque se obtienen de hacer n menos m igual a 0, son puntos extremos, o sea, vértices. Y recuerden que la solución óptima siempre está en uno de los vértices, porque ese es el teorema, uno de los 4 teoremas básicos de la programación lineal. Por ejemplo, en el sistema original, el que tenía solo 2 variables, las puertas y las ventanas, si yo escojo el punto 4,3, o sea, 4 puertas por semana, 3 ventanas por semana, y voy y despejo, después de haber escogido ese 4 y 3, me queda un sistema de 3 ecuaciones en 3 variables. Las variables serían x3, x4 y x5. Voy y las despejo. Obtengo que x3 vale 0, x4 vale 6 y x5 vale 0. Es una solución básica factible, porque todas dieron mayores o iguales que 0. ¿Qué quiere decir esta solución? Pues que si yo produzco 4 puertas por semana y 3 ventanas por semana, la planta 1 queda trabajando a full capacidad, x3 es igual a 0. A la planta 2 le quedan sobrando 6 horas, x4 es igual a 6. Y la planta 3 queda trabajando también a full capacidad, x5 es igual a 0. Entonces, está claro que con esta distinción es muy importante entender la diferencia entre variables básicas y variables no básicas, y soluciones básicas factibles y soluciones básicas no factibles. Tomemos otro punto, el punto 0,6, que también es un vértice, es producir 0 puertas, 6 ventanas. Lo pueden observar ahí en la gráfica. Miren que si yo hago x1 igual a 0 y x2 igual a 6 y voy y despejo en el sistema de 5 ecuaciones, de 3 ecuaciones con 5 variables, pero donde 2 variables ya tienen valor 0 y 6, me quedan 3 ecuaciones en 3 incógnitas y despejo de ahí x3, x4 y x5, obtengo que x3 vale 4, x4 vale 0 y x5 vale 6. Miren que esa solución quiere decir que si la empresa produjera 0 puertas por semana y 6 ventanas por semana, le quedan sobrando 4 horas a la planta 1, x3 es igual a 4. La planta 2 queda trabajando a full capacidad, x4 es igual a 0. Y a la planta 3 le quedan sobrando 6 horas, x5 es igual a 6. Y ese es el sentido de la solución del sistema, de ese sistema aumentado o de esa solución aumentada. Ahora, ¿cuántos vértices existen en un sistema de ecuaciones? Pues miren que yo determino un vértice combinando las que hago no básicas. Recuerden que yo voy a conservar la libertad de escoger las que hago 0, pero restringo la libertad de darles un valor arbitrario y lo hago 0, porque eso es lo que me garantiza que me tiro a un vértice, hacerlas 0, porque ese es el teorema 2 de los teoremas básicos de la programación lineal. Entonces, ¿de cuántas formas puedo yo, por ejemplo, en el caso de la Windows, combinar 5 variables escogiendo de a 2? Pues la fórmula algebraica
para las combinaciones de n elementos cogidos de a m en m es n factorial sobre m factorial por n menos m factorial. Eso es una fórmula algebraica. Recuerden que n es el número de variables y m el número de restricciones, que en el caso de la Windor n es igual a 5 y m es igual a 3. Si yo aplico esa n y esa m en la fórmula de arriba, me da 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial, que eso me da 10. Existen 10 soluciones básicas, 10 vértices tendría el problema de la Windor. Ahora dirán ustedes, pero si cuando lo vimos gráficamente vimos que había 5 factibles y 3 no factibles, ¿se acuerdan? Y miren el gráfico y verán que hay 5 factibles y 3 no factibles, eso da 8. Entonces falló la fórmula, porque la fórmula está diciendo que 10. Por supuesto que la fórmula no falla, esa es una fórmula matemática. Las otras dos simplemente están perdidas por haber rectas paralelas en este problema. El otro punto de ese sistema, el otro par de vértices, porque están faltando dos vértices, están donde se encuentran el eje X1 y la recta de la planta 2, que son paralelas, o sea, están en el infinito. Este sería el noveno vértice, el noveno punto extremo. Y el otro están donde se encuentran el eje X2 y la recta de la planta 1, X1 igual 4, que era la recta vertical, y el eje X2 también es vertical, también se encuentra en el infinito. Eso, otro punto en el infinito, es el décimo punto extremo. Hay dos puntos que están en el infinito, uno en el infinito hacia la izquierda y el otro en el infinito hacia arriba o hacia abajo. Pero entonces el número de vértices o de puntos extremos es 10. Es sacado con esta fórmula, n factorial sobre m factorial por n menos m factorial. No hay una fórmula para conocer el número de vértices factibles. Esta fórmula contempla tanto los vértices factibles como los vértices no factibles. Recuerden esa fórmula, n factorial sobre m factorial por n menos m factorial. En el caso de la Windor da muy pocas, 10, porque son pequeñas, pero en un problema con 1000 variables y 500 restricciones, ya eso da unos números demasiado grandes, miles de millones.